'cause I need to know. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a Dios es viernes. ¿Pueden decir gracias a Dios es viernes? Gracias a Dios es viernes. Reciban un saludo y recuerda que antes que todo y por encima de todo lo material, nuestro deseo es que estés muy bien, que estés resguardado, que estés protegido y que el Señor te esté ahí enseñando en la introspección de este tiempo donde tenemos oportunidad de echar una mirada para adentro, que estemos sacando la mejor lección posible. Que el Señor te bendiga y es un gusto poder empezar estas transmisiones de fin de semana. Nos da de verdad mucha alegría recibir buenas noticias. Hace unos días hemos estado orando por algunas personas y créeme que es muy bueno el que podamos ver que el Señor responde, porque ante todo el Señor siempre responde. Y me acaban de dar hace un ratito una muy buena noticia. Estábamos hablando por ambas cuñadas de una hermana. Imagínate qué gravedad. Ambas, ahora sí que como dijeran los chavos, ambas dos, de una hermana que estaban realmente graves y que ahorita, gracias a Dios, dentro de la gravedad que pudiera haber estado manifestándose, están mejor, están saliendo adelante, y eso créeme que nos da mucho gusto. La oración, como me decía esta hermana hace un ratito por el Messenger, la oración siempre es poderosa, la oración siempre puede hacer lo que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer. Así es que ánimo. El Señor tiene todo bajo control, tienes que creerlo, tienes que confesarlo, tienes que declararlo, pero desde luego ten también tus reservas, sé sabio, sé prudente y no te expongas de más. No te importa lo que te digan los demás, importa lo que te haga sentir el Espíritu, y el Espíritu dice que hay que cuidar el cuerpo, así es que, cuidar el cuerpo. Y si desgraciadamente por ahí enfermamos, pues no te quepa duda que el Señor tiene todo en sus designios, en su voluntad, y acontecerá lo que Él así determine. Así es que pues comenzamos estas transmisiones. Son 8:04 de la noche. Mi nombre es Israel Chapa. Conmigo se encuentran Idalia Castro, Dara Castro, Jania Castro, Axamaday. Ay, Chapacato. Bueno, ahí tienes a la familia, te bendecimos, ojalá que el Señor te esté dando todo lo que necesitas. Nuestra oración es porque puedas obtener todo lo que es necesario para que estés pasando esta temporada con bien. Bueno, estábamos hablando la vez pasada acerca de las 3 eras. ¿Cuántos se recuerdan las 3 eras? ¿Quién aquí en la mesa se recuerda cuáles eran las 3 eras? Antes de La independencia, la revolución y la reforma. No. El mundo de entonces, que es el periodo anterior al diluvio, el presente siglo malo, que es desde el diluvio hasta la segunda venida del Señor Jesús, que es este tiempo, y el mundo venidero, que comenzará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente nos quedábamos hablando acerca de este asunto de las manifestaciones, ¿verdad? Que serán una señal inequívoca, no una, sino muchas, continuas, yendo en ascenso hasta que el Señor Jesús se manifieste. Hoy vamos a comenzar precisamente con otra de las señas, o con otras de estas distintivas señas, que son pues las que nos irán apuntando hacia que el siglo malo terminará. El fin de todas las cosas no llega, solo es el fin del presente siglo malo, el fin del gobierno de Satanás sobre la tierra. Y estábamos hablando primero, ¿verdad?, de que
todo esto tiene que ir incrementándose, tienen que ir cumpliéndose las señales, pero en forma como abrumadora, creciendo, ostentándose, pero que todo eso solamente es, como dice la analogía de la propia Biblia, principio de dolores. Bueno, vamos a darle entonces a estas otras señales que son muy importantes, señales proféticas. Jesús mencionó estas señales que indicarían la proximidad de ese periodo tenebroso. Habló de una persecución a escala mundial contra el pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 24 del 9 al 13 acerca de esto. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aunque en algunas partes del mundo, si bien es cierto que están arrestando a los cristianos, si bien todavía en algunas partes del mundo está prohibido predicar abiertamente la Biblia y en otras donde se permitía, ahora lo están prohibiendo, todavía no llega a la generalidad de la que se habla aquí, todavía no están entregándonos a tribulación, por más que digan que algunos han muerto como mártires, todavía no es general, todavía no están arrestando, todavía vemos ahí uno que otro falso profeta, pero no en una cuestión prolífica como las que se nos describe aquí. Y si bien la maldad está incrementando, todavía no llegamos a los días de Noé, apenas vamos empezando la cosa, los días de Lot, por ahí va la cosa. A medida que se intensifique la intolerancia, las personas se sentirán más asustadas y se entregarán unas a otras. Como dice aquí, un ambiente de creciente maldad y hostilidad generará la pérdida de la solidaridad y dejará la mayoría de los que seguían a Dios de obedecerle. El diablo será lanzado a tierra en un sentido un poco simbólico, un poco literal, y sabiendo que tiene poco tiempo tratará por todos los medios de frustrar los planes de Dios. ¿Dónde podemos ver esto? Mira, Apocalipsis 12:12 dice a partir de este verso 12 al 17 lo siguiente, Apocalipsis 12:12. Por tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada, protegida de este dragón, lejos de él, durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Ya explicamos que estos son 3 años y medio. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Estas son las diferentes corrientes doctrinales, las falsas doctrinas que dicen que todas las corrientes llevan a Dios. No es cierto. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. El dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que le obedecen, a todos los que son fieles a los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio a Jesús. Ok. Satanás instigará a todos sus seguidores para que tomen el control de Jerusalén. Antes de esto, como se nos dice aquí proféticamente, voy a tocar este aspecto el día domingo también, que estamos hablando única y específicamente del Apocalipsis, porque hay muchos, inclusive católicos sobre todo, que me han dicho que este pasaje de Apocalipsis 12 se refiere a la Virgen María, y es total y absolutamente un error, porque claramente se dan una serie de señales que yo se las voy a mostrar el domingo si tenemos pues la bendición de que nos acompañen domingo 8 de la noche, donde estamos abordando, entendiendo el Apocalipsis, se llama el programa. Voy a explicar cómo no es, por varias razones, esta mujer de Apocalipsis 12 a la que quieren suplantar como María. Inclusive muchos me han dicho que es la guadalupana por este asunto de que tiene el sol sobre encima, la luna debajo de sus pies, una corona de 12 puntas. Voy a explicar cada uno de los elementos de esta visión de Juan para que nos quede muy muy claro. Pero lo que sí nos está diciendo
es que habrá un tiempo de tal persecución y de tal odio que Satanás instigará a todos sus esbirros, a sus achichincles, a sus seguidores, para que todos los descendientes de la mujer es Israel, la mujer es también representada aquí como la iglesia, la verdadera iglesia, serán perseguidos, serán atacados. Dice que el dragón instigará en contra de ellos con un gran torrente de agua. Estos son doctrinas variadas que solo lo que van a hacer es confundir a la gente. Observen cómo está hoy en día. Hay iglesias de chile, de mole y de manteca. Hay iglesias espiritualistas donde se sienta una medium y dice que habla de parte del Espíritu Santo y del ángel Gabriel y de no sé quién tantos. Hay iglesias donde vemos que se hacen ritos que no tienen nada que ver con la Biblia. Vemos otras tantas que siguen teniendo esta clase de religiosidad acerca de muchas cosas, como dice la propia Biblia, cuelan el mosquito pero dejan pasar el camello. Se preocupan mucho a veces por la manera de vestir, por la forma de ciertas cosas, y no digo que no haya que tener cuidado, todo tiene límites, y se desocupan de la doctrina. Hay muchos que en vez de predicar el evangelio de la paz hasta ponen memes, como les dicen los chavos, y yo he visto unos que inclusive hay unos que hasta atacan a las personas, tildándolas de pues lo peor, cuando la propia Biblia nos enseña que Dios primero instruye antes de ordenar. Dios primero instruye antes de ordenar. Y entonces, ahora sí que, como dice un canto que a mí me gusta acá de un grupo que se llama Zona 7, que cantan también pues cantos que, si bien no son congregacionales, hablan de palabras, son más como para que los chavos los traigan ahí en sus dispositivos, y dice un pedazo de este canto, ¿verdad? No me corrijas, mejor enséñame, ¿verdad? Y tiene razón, no me critiques, mejor, y eso que me gusta, mira, no me critiques, mejor enséñame. Y hay de toda variedad de iglesias. Esto es lo que sale de la boca del dragón. Por eso también menciona que falsos profetas, que es un profeta, alguien que habla de parte de Dios. ¿Cuántos no se ostentan a hablar de parte de Dios? Y tristemente su finalidad no es llevarte al reino, sino es vaciarte los bolsillos, es tener intimidad con las mujeres, con los hombres, tristemente, o tener poder. ¿Sí? Nosotros predicamos la libertad, enseñamos la libertad. Nosotros ponemos el evangelio a disposición de todas las personas, y el Espíritu Santo es el que determina la libertad de cada quien. Él es el que te va a enseñar. Nosotros difícilmente te podríamos poner una regla o una norma de vida si no es que tú mismo sientes a través de la Biblia, de lo que tú lees, de lo que tú vives, que tengas que llevarla. Porque ahora sí que no te podemos poner un hermano supervisor todo el día. Eso no sirve, no importa cuánta gente finge. El Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón, y por eso dice la Biblia que es un espejo que tú vas leyendo y que te va mostrando tus errores. Y así como una mujer cuando tiene pecas, cuando tiene ahí ojeritas y se pone ahí ciertos productos de belleza, por eso dice que el Espíritu Santo te hermosea el rostro, te va enseñando qué cosas debes de corregir en tu rostro espiritual. Dice también, ¿verdad? Aquí en Mateo 24, pero más adelante en el 15-16, nos sigue narrando acerca de que estos esbirros van a tomar control de Jerusalén. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego. ¿Sí es sacrílego? A ver, sacrílego. Sacrílego, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. A ver, hay un paréntesis. Esta versión que está leyendo está muy rebuscada. Nueva traducción viviente, se me hace raro que bueno, te voy a decir otra versión, la abominación desoladora, ¿no? En pocas palabras. Pero también, ¿cómo dice tu versión? El objeto sacrílego, la abominación desoladora, es lo mismo. Lo decimos de las dos formas. Aquí usamos de todo tipo de Biblias.
Aquí en la mesa tenemos una Reina Valera 60, tenemos NTV, tenemos versión Palabra de Dios para Todos. Yo tengo acá la versión Kadosh. Entonces, es por eso que cuando te sugerimos que si lees algo y no lo entiendes, tengas las más versiones de la Biblia posibles, cercanas a ti, para que unas le den luz a otras. Pero bueno, se refiere a la abominación desoladora, al objeto sacrílego, como dijo el profeta Daniel. Sigue leyendo, por favor. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. ¿El 16 también? Sí, ese es el 16. Ahora el 21 y el 22. El 21 y el 22 dice: Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Te decíamos desde los programas anteriores que todas las profecías tienen que ir enfocadas al punto geográfico que es Jerusalén. Cuando habla de estaciones, cuando habla de tiempos, cuando habla del ejército del norte, del sur, cuando habla de los enemigos del este, del oeste, etcétera, 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 tienes que ubicarte geográficamente en Jerusalén. No puedes pensar que al hablar aquí, por ejemplo, en México, que el enemigo del norte te refieres a Canadá o Estados Unidos. Hay mucha gente que lo tropicaliza, perdónenme amigos, la palabra de Dios no se escribió en América Latina, no se escribió ni siquiera en español, se escribió en hebreo, arameo y griego, y por eso nuestra obligación es dilucidarte todas estas cuestiones en el idioma más puro posible para que tú entiendas. Número uno, ¿por qué crees que este asunto, digamos, porque en realidad es un asunto religioso político, porque se trata de fuerza de poderes, se trata también de gobierno de naciones, pero también del mundo espiritual? Pero ¿por qué será que se quiere focalizar todo esto por la retención de Jerusalén? Si nos fijamos, hubo 7 cruzadas queriendo recuperar Jerusalén, y bajo el lema de quitarle Tierra Santa a los moros o a los infieles se cometieron una serie de atrocidades enormes. Pero si tú te fijas desde la antigüedad, lo que tendría que ser la ciudad de paz, el reino de paz, que es Jerusalén, que es el nombre ancestral de Jerusalén, porque ha estado ¿cómo decirlo?, en medio de tantos conflictos. ¿Por qué será tan importante el poseer a Jerusalén? Yo pienso que por todo lo que conlleva, o lo que es el centro, ¿no? Jerusalén, su armamento, su inteligencia, todo, aunque inconscientemente o no sepan Biblia, todos se dirigen a él porque algo no sé, yo siento que les ha de a sentir que tiene poder el obtener a Jerusalén. Bueno, algo hay de razón en eso, ¿verdad? Siempre Jerusalén desde épocas ancestrales ha sido un punto focal. Si ustedes tienen un mapa, si ustedes tienen un mapamundi, ya los jóvenes ya no saben qué es eso. Búsquenlo en Google Maps, pues, para que me entiendan. Búsquenlo en Google Maps y se van a dar cuenta que Jerusalén es el punto. Es como una Y que está situada entre África, Europa y Asia. Es un punto de paso que inclusive era una ciudad a la que tenían que pasar forzosamente, por ejemplo, en la ruta de la seda hacia Medio Oriente para traer los productos del extremo y lejano Oriente. También, por ejemplo, esa necesidad, por ejemplo, romanos la quisieron poseer y la tuvieron, árabes hicieron lo mismo, inclusive turcos poseyeron Jerusalén, porque además de ser un punto espiritual, que es lo que creo que la hermana nos quiso dar a entender y tiene razón, un punto espiritual inmensamente poderoso, es un punto geográfico y político muy importante, porque como acabo de decir, es la unidad entre 3 continentes y el punto intermedio entre las rutas. Quien posee Jerusalén posee todas las rutas posibles por ese lugar, a menos que sean de avión. Y recordemos que en el tiempo final, en lo que ya hemos leído, se van a establecer inclusive un ejército enorme en el río Éufrates, va a ser secado para que este ejército venga marchando por aquí al regreso de Jesús. Es tremendamente importante poseer Jerusalén, pero
Pero Jesús se está refiriendo aquí a que estas fuerzas extranjeras tomarán nuevamente el control de Jerusalén en medio de una época de crisis global sin precedentes. Este periodo será marcado por una guerra mundial, pero ahora sí mundial, no de unos pocos países ni representativos, sino total, de tal magnitud que si Dios no interviene, todo vestigio de vida sería borrado del planeta. Jerusalén será el lugar. Ahí cerquita de Jerusalén está lo que se conoce como el Valle de Hinnom, que donde precede la palabra Armagedón o Armagedón, que es el Valle del Hinnom, y ya explicaré en otra enseñanza acerca de lo que es la palabra Armagedón. Si bien ahí se va a librar una guerra, no es la guerra final, es solo la guerra para establecer el término del siglo malo y el reinado de Cristo. Pero es tremendamente importante, sí, porque también, como decía la hermana Idalia, tiene un poder, tiene una capacidad espiritual enorme. Imaginémonos, ahí está dividida Jerusalén, es gobernada en tres fuerzas por tres capacidades religiosas, que es el judaísmo, que es el cristianismo y que es el catolicismo. Ahí están sinagogas, ahí está el Muro de los Lamentos, ancestralmente parte de lo que queda de la construcción del templo original de Salomón. Y también vemos ahí junto el Domo de la Roca. Vemos ahí la mezquita de Omar, donde está la roca que es de color negro, donde ancestralmente se dice que de ahí se elevó Mahoma, ¿verdad?, hacia la eternidad. Y también ahí vemos, por ejemplo, cómo muchas iglesias católicas tienen jurisdicción sobre varias iglesias, sobre varios puntos que ellos determinan que son históricos. Por tanto, en pocas palabras, el que posee Jerusalén posee el mundo. Por eso inclusive los turcos, bajo el mandato de sultanes, lo obtenían como punto de invasión hacia Europa, como punto de comercio hacia Oriente Medio y Lejano Oriente, y desde luego como punto de paso hacia todo aquello que podía ofrecer África. Imagínense la importancia, la relevancia de este lugar geográfico tan importante, Jerusalén. Pero decía yo que a pesar de la intensidad de todos estos poderes, Dios no dejará a la humanidad sin un testimonio de su poder y soberanía. El verso 14, ahí en específico de Apocalipsis 11, verso 14 dice lo siguiente. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Apocalipsis 11, verso 14. 14, pero... 11, 14. Leí el 14. 11, 14. ¿No es 11.2? Sí, era 11.2. A ver, 11, 2, perdón. Dice, pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Ok, el verso 14, ahora sí, ya llegamos ahí. Dice que el propio Señor va a dejar testimonio y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En los últimos 3 años y medio antes del retorno de Jesús, 2 siervos de Dios, como ya habíamos hablado antes, serán investidos del poder de hacer milagros, declararán al mundo entero las palabras de Dios, de acuerdo como dice Apocalipsis 11, del 3 al 6, el 3 y el 6. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Y el 6, ¿verdad? ¿O hasta el 6? No, y aparte el 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Tan fuerte será el testimonio de estos 2 testigos que cuando finalmente Dios permita que sean muertos, tristemente, ahí como que el diablo se va a regodear, ya lo explicamos la vez pasada,
van a ser muertos, pero va a pasar algo bien impresionante. En el 9 y el 10 dice lo siguiente, Apocalipsis 11, no hemos salido de ahí. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Antes de que Cristo vuelva como Rey de Reyes, Dios hará que un ángel proclame su evangelio con gran poder. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 14, 6 y 7: Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ocurrirá otro acontecimiento dramático, amigos, en los últimos días de nuestra era. Acuérdense que estamos hablando de las señales de el fin de esta era, no del fin del mundo ni del fin de todas las cosas, solo del fin de esta era. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán y los cuerpos celestes temblarán. Después de estos impresionantes acontecimientos, imagínate, y ya lo hemos explicado, por eso ahorita no me voy a frenar tanto aquí, Cristo va a regresar a la tierra con gran poder y majestad. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará toda la tribu de la tierra, y verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En general aquí estamos viendo señales, como ya lo estábamos explicando el día domingo, señales que tienen que ver con la naturaleza, señales que tienen que ver sobre todo con la tierra, con señales cósmicas, con hechos que van a ocurrir, catástrofes que van a ocurrir, sobre todo en cuestión de la tierra, de los árboles, de los vientos, de los mares, y vimos que solo al final es cuando va a ser abordado de lleno todo lo que tiene que ver con reprender al ser humano. Ahí hablábamos, por ejemplo, de que habrá esta enfermedad que les hará doler tanto, pero que no podrán morir hasta por 5 meses, y todas las cosas que ya hemos mencionado. Si a ti te interesa saber de todos estos temas, te vamos a dar, aunque sea la mitad de la transmisión, nuestras redes sociales para que puedas checar estos temas, para que puedas checar todas estas temáticas en nuestro canal de YouTube y en otras redes sociales. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam, el número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas las redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Ahí en YouTube puedes checar, están todos los temas que estamos ahí subiendo para que los puedas checar, están a tu disposición, no le ponemos ninguna restricción para que los puedas descargar en tus dispositivos y no gastes datos, para cuando vayas a trabajar o vengas en el metro o en algún transporte, o simplemente los escuches ahí, no sé, descansando un rato, puedes estar escuchando todos estos temas, no tienen ninguna restricción, puedes descargarlos con toda confianza. Vamos a hablar de otra señal, que es la analogía de la higuera. Antes de que todo esto concluya, Jesús se valió de una analogía para ayudarnos a entender que no todas las catástrofes, me refiero a hambres, guerras, plagas y terremotos, serían un indicio verdadero de la inminencia del retorno. Él comparó nuestra observación y análisis de todos los eventos que desencadenarán la crisis del tiempo del fin con el hecho de mirar una hoguera reverdecida y darnos cuenta de que el verano ya está cerca. Dice él en la propia palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en el verso 32 y 33 seguimos hablando ahí en Mateo. Y dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es importante que nos demos cuenta de que para
para que esta analogía sea válida, es absolutamente necesario que todas las cosas, una tras de otra o varias al mismo tiempo, se estén cumpliendo. Yo escuchaba, por ejemplo, hace un ratito estaba leyendo una publicación de un pastor, el pastor Kouchner, y él decía, por ejemplo, que esta pandemia nos ha servido mucho a los seguidores de Cristo, no nada más a los ministros, sino también a los que asisten a las iglesias, para que puedan analizar qué tipo de congregaciones a la que asisten. Porque si bien, por ejemplo, él mencionaba, y yo concuerdo totalmente con él, que aunque no es una señal del fin, sí está sirviendo para darnos cuenta. Él decía que, por ejemplo, lo acabamos de leer, que había muchos falsos profetas. Recuerden que se ostenta como profeta alguien que habla de parte de Dios. Y tristemente se han dado muchos casos de varios ministros que han profetizado el fin de la pandemia. Uno se atrevió a decir que hasta ataba al virus de la corona y cosas semejantes, y toda persona era sana. Y esto ha servido para que mucha gente se dé cuenta, y te voy a decir el nombre, por ejemplo, busca a Guillermo Maldonado y te vas a dar cuenta que garrafales, una tras otra, se ha ido equivocando. Y es donde te vas dando cuenta, como dice el pastor Kouchner, que se están identificando solitos, aquellos que hablan de su corazón, de su mente, o por querer ganancia o cuestiones de este tipo. Recuerda que si bien ahorita estamos en casa, aislados, estamos pues tristemente ya, por lo menos aquí en México, lamentando la muerte de ya rebasamos 1,000 personas al día. Tristemente, esta señal todavía no la podemos determinar como una pandemia tan generalizada que acabe con la tercera parte de los habitantes de la Tierra. Está calculándose de acuerdo al desempeño en todo el mundo, que está acabando entre el 8 y el 12% de habitantes pueden ser tocados por esta pandemia. No lo sabemos aún, pero necesitarían haber al mismo tiempo terremotos, al mismo tiempo erupciones volcánicas, al mismo tiempo muchas cosas, hambres, guerras y demás, para que todo esté ocurriendo. Y si me dices, pero las protestas violentas sobre la muerte del afroamericano Floyd, sí, desde luego son señales, pero ¿cómo decirlo? Como que preámbulo, entiéndeme, como dice la propia escritura, es una señal de que el parto está cerca, pero estos apenas son las contracciones, son los principios de dolores. Al referirse a los que están vivos en el momento en que todas las cosas se cumplan, por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 24, 34 al 36. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durará para siempre, pero mis palabras sí. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. En la naturaleza a veces sucede que se presenta una falsa primavera. ¿Sabían esto? A veces en la naturaleza ocurren fenómenos como aquí en México, el niño, ya la niña, diferente, la caléndula que le llaman. O sea, aquí en México la gente, digamos, de tradición, gente de generaciones pasadas, eran muy observadoras y se dieron cuenta de estos fenómenos. Por ejemplo, la naturaleza tiene algo que a veces se presenta como una falsa primavera. Las temperaturas suben, todo parece estar listo para la primavera, incluso florecen algunos árboles, cuando de súbito ocurre ¡boom!, una helada repentina otra vez y causa mucho daño. Sobre todo esto lo podemos ver en las naciones del norte, en Canadá, en Estados Unidos, en los países al norte, Noruega, Dinamarca, todos estos países de Europa, en la misma Rusia, China y cuestiones de este tipo. Se han dado varios casos de esta falsa primavera. Cuando ya todo parece listo para que todo empiece a reverdecer, boom, de repente ocurre nevadas, vienen heladas, viene el frío de nuevo y se acabó lo que se preveía como una verdadera primavera. De la misma forma, algunos eventos catastróficos están sucediendo ahora mismo. Ahora mismo están sucediendo, pero como son aislados, los podemos considerar solo como falsas primaveras. Pero recuerden que debido al tiempo de la cosecha, se separa en tres temporadas de cosecha la profecía. Las profecías están relacionadas con 3 temporadas de cosecha en Israel, y la cosecha a la que se determina como la gran cosecha, como la más abundante, ocurre terminando el verano.
En específico, el verano es el tiempo de más calor, es el tiempo de lluvias torrenciales, es el tiempo de vientos que arrasan con todo. Proféticamente se establece este tiempo del verano como el tiempo de la tribulación. Ahorita estamos teniendo los últimos albores de falsos veranos, para que me entiendan. Así como ocurren falsas primaveras. Estos eventos, las pandemias, los terremotos, son aislados, son uno aquí, uno allá, no están tan globalizados, no están ocurriendo al mismo tiempo ni en sucesivos momentos. Por tanto, todavía no lo podemos tomar entonces como que ya estamos ahí a la puerta. Estamos en el pasillo de la puerta, pero todavía no en la puerta. Así es que para todos aquellos que tengan algo que enderezar, enderécenlo ya. Para que todos aquellos que tengan algo de qué arrepentirse, arrepiéntanse ya. Para todos aquellos que se propusieron a raíz de esta pandemia conocer más de Dios, bueno, qué mejor temporada que esta. Alguien con quien platicaba hoy me decía, ahora tengo tiempo para pensar. Claro que sí, esa es una de las finalidades de lo que está ocurriendo, tener tiempo para meditar, para pensar, para leer. ¿Cuántos dijeron alguna vez es que no tengo tiempo para leer mi Biblia, para orar, para tener mi devocional? Bueno, ahí está, concedido. Pero sigamos hablando de esto de las guerras y de todo ya para abordar la recta final. Las dos guerras mundiales, por ejemplo, ¿causaron gran dolor? Sí. ¿Causaron sufrimiento? Sí. ¿Causaron muerte de muchos millones de seres humanos? Sí. Sin embargo, estos dos conflictos terminaron. El mundo se recuperó en paz y tuvo una tranquilidad relativa por algunos años. El solo hecho de que hubieran ocurrido semejantes guerras tan destructivas no constituía una prueba de que el tiempo del fin ya había llegado. Mucha gente creyó en su momento, cuando estaban en plena guerra, cuando escasearon los alimentos, cuando, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que escaseó todo y que aparentemente pues la tierra completa había entrado en crisis y en recesión, surgieron compañías tan importantes como las consumes hoy, como Sony. ¿Sabías que los primeros aparatos que armaron en Sony, de la que te hablo, la que hace aparatos, porque a lo mejor la mayoría ya los conoce por los videojuegos, o por la disquera, o por la productora, porque tú no lo sabes, Disney es de Sony. Ya Fox, ya todas estas compañías que fueron adquiridas son de Sony. ¿Y sabes con qué empezaron? Recogiendo pedazos de aparatos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Con eso empezaron Sony. Si tú le preguntas a Sony, oye, ¿fue el fin de todo la Segunda Guerra Mundial? Ellos te van a decir, no, fue el principio. Fue el principio y lo mejor para nosotros. Entonces, no se acaba todo con esta pandemia. A todos los que tienen temor en su corazón, que ha quebrado su economía, que tienen necesidad, que han perdido fe, que han perdido esperanza. ¡Ey! Escúchame. Este puede ser tu principio. Estamos en el pasillo hacia el fin. Pero recuerda que el fin del siglo malo, el fin del gobierno de Satanás, el fin del control sobre la tierra, no el fin de tu vida. No el fin de tu espiritualidad, es el comienzo. Si tú la aprovechas, tienes la eternidad por delante, empezando desde hoy. Pero te decía, por ejemplo, ocurrieron cosas como estas guerras y no paró ahí todo. Esta pandemia tampoco es el fin de todo. De la misma forma, la historia tiene épocas en las que la moral se ha perdido casi por completo. ¿Recuerdan los años 60? Los hippies, las comunas, todo el mundo se metía con todo el mundo, empezaron a legalizar las drogas y bajo el lema que parecía en esencia bueno, el de haz la paz y no la guerra, todo el mundo empezó a destramparse, fue la revolución sexual, se perdió el respeto y la moral casi por completo. Pero recuerda que los 50 lo antecedieron las normas rígidas, morales tan rígidas que provocaban suicidios en los jóvenes. Pero ahora no es así, ahora volvimos como que una etapa durante un tiempo en la modernidad medio racional, pero ahora en la posmodernidad está el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Ahora todo el mundo busca el placer, el gozo, si no me hace bien no lo agarro, todo lo que no me hace sonreír no lo quiero, me daña.
el hedonismo es la búsqueda de los placeres, es lo que ahora tienen los millennials y los nativos digitales. Gracias a Dios, no todos. No les interesa el matrimonio, no les interesa tener cosas cimentadas a futuro. Ellos prefieren tener un trabajito que les dé mucho dinero en 3 años que formar una empresa o tener alguna cuestión de otro tipo. Lo que quiero es viajar, te dicen muchos de ellos. Quieren ser como una hoja y las raíces. Está bien que viajen, pero ¿y las raíces, por ejemplo? No todos somos blogueros, no todos podemos ser influencers. Gracias a Dios la generación pasada se dedicó a estudiar, si no, ¿quién estaría sanando a las personas en los hospitales? Un influencer, por muy popular que sea y por mucho dinero que gane, no tiene una profesión que esté colaborando a la edificación de lo que va a ocurrir después de que termine la pandemia. Fíjense, ambas cosas son importantes, tener una opinión y tener un peso, pero también tienes que tener un cimiento y una raíz. El apóstol Pablo escribe que en el tiempo del fin iban a ocurrir muchos deterioros morales y espirituales. Fíjate cómo lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Millennials. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuarán sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. La clave para saber si este deterioro moral que está ocurriendo en estos tiempos posmodernos, para saber si forman parte de esto que llamaba la Biblia el tiempo del fin de la era o no, tienes que ver que haya una tendencia continua a incrementarse. Si de pronto, en los años que vienen, vemos que disminuye, todavía falta un poco de tiempo para eso. Pero si está empeorando progresivamente, todo lo que acabamos de leer en 2 Timoteo, que parecía que estábamos leyendo perfiles sociales de muchos aquí en el Facebook, nada más basta con ver sus fotos, lo que publican, lo que dicen, lo que les interesa, pues te darías cuenta. He leído memes tan absurdos como que, bueno, ni los quiero repetir. Si empieza a empeorar todo, pues puede formar parte y puede estar más cercano de lo que imaginamos este tiempo. Para terminar hoy, vamos a hablar rápidamente de lo que la Biblia dice que es el fin de la era del hombre. El fin de la era del hombre. Algunos términos bíblicos que se refieren al fin de la era del hombre no se limitan estrictamente a la crisis final que ocurrirá inmediatamente antes del regreso de Cristo, no. Por ejemplo, el apóstol Juan, al escribir en el primer siglo, utilizó la expresión el último tiempo para referirse a su propia época. Él, por ejemplo, les dijo en una carta en la primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. No se estaba refiriendo que en ese momento iban a ocurrir estas cosas. Él se estaba refiriendo a su propio fin. Al igual que los demás apóstoles, Juan también creyó que el regreso de Jesús era algo que iba a ocurrir inmediatamente. Lo podemos ver en Hechos 1:6, en primera los Tesalonicenses 4:15 al 18. Pero Dios no mira el tiempo como nosotros lo miramos. Acuérdate que vemos varias variaciones de tiempo dependiendo de la ocasión. El tiempo que nos rige a ti y a mí es algo que llamamos cronos. De ahí viene la palabra como cronómetro, ¿verdad? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y así. ¿Cómo lo medimos? Pero el tiempo, como lo mide Dios, es una palabra hebrea que quiere decir kairos.
que es que puede ser el tiempo lineal o puede inclusive hacerlo como un círculo el Señor. ¿Sabías eso? Por eso te vas a dar cuenta en la Biblia que muchos de los acontecimientos que ahí están escritos se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir con el paso de las eras, con el paso de los años. Dios no mira el tiempo como nosotros lo miramos. Mira, por ejemplo, como dice segunda carta de Pedro 3:8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Entonces el día malo ya convenimos aquí que va a durar un año, por ejemplo, pero aquí vemos otra aplicación, ¿se fijaron? Aquí la aplicación, ¿dónde la podemos mover? Cuando dice, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que llevó al hombre herido que representa a la humanidad y que lo dejó en el mesón, encargado con el mesonero es figura del Espíritu Santo, y dice que le pagó 2 denarios y que al tercer día regresaría por él, ahí cada día es un milenio. Entonces, cuando de acuerdo a esta profecía, de acuerdo a esta figura retórica, regresa el Señor Jesús al tercer milenio, que ya estamos en el tercer milenio, Pero recuerda que el tercer milenio dura 1000 años. Ya lo empezamos desde hace unos añitos, pero aquí tenemos que aunarnos de otras claves. Dice, por ejemplo, que Él despertó, Él resucitó al tercer día muy de mañana. Entonces, vemos que no vamos a llegar a la mitad del milenio para cuando el Señor Jesús regrese. Eso nos empieza a acotar el tiempo, y si bien no sabemos la fecha exacta, sí sabemos, de acuerdo a las señales, como acabamos de leer, cómo todo se empieza a acomodar para que vayamos dilucidando cuándo son esas temporadas. Por medio de las Escrituras también Juan nos advierte que estemos en guardia contra los anticristos, lo acabamos de leer, un término utilizado para describir a todo aquel con sus palabras que afirma ser Cristo, le llamó anticristo, pero que con las obras niega y se opone a él. Bueno, en ese sentido, pues todos los que decimos creer en Cristo, pero con nuestro accionar lo ponemos en ridículo, lo humillamos, lo contravenimos, pues somos anticristos. Esa tendencia se comenzó desde los días de Juan. ¿Se acuerdan de Juan? Anticristo. ¿Se acuerdan de Alejandro, el que dijo Pablo lo va a entregar al diablo para que aprenda este pecador? Hay varios que comenzaron desde ese mismo entonces. Si esto se extiende hasta el fin de nuestra era, cuando toda esta falsa representación de Cristo y de sus enseñanzas llegará al colmo. ¿Se acuerdan de un líder religioso aquí que fue acusado de pederastia y que fue encarcelado en Estados Unidos? De la luz del mundo, y lo veo con todas sus letras. No es pecado decir la verdad, y dice la Biblia, nunca bajes la cabeza por decir la verdad. O aquellos que se han enriquecido con tanto y tanto, como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Me mandaron a predicar verdad. Ten cuidado donde estás parado, ten cuidado a donde asistes. Seguimos leyendo, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1 lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Wow. Fíjate que dice también el apóstol Pablo en Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El apóstol Pedro escribió que Cristo fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Fue. Muchos dicen cuando vino y estuvo entre nosotros. En realidad, este verbo está mal conjugado, y si tú te vas a los manuscritos, está escrito en copretérito. Algunos de ustedes que se acuerdan que fue a la escuela, a ver, chamacos que están tomando clases por televisión y por internet. ¿Qué quiere decir que algo está conjugado en copretérito? Que ya sucedió, pero la acción se sigue sucediendo. Eso quiere decir copretérito. La acción ya se realizó, pero sigue ocurriendo hasta este momento. ¿Sale? Entonces, diciendo esto,
dice, ¿verdad?, que Cristo fue manifestado en los postreros días por amor de nosotros. Juan dice también, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el comienzo del tiempo del fin. Conviene notar también la expresión que utilizó Judas. Judas dijo, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu de Dios. La expresión postreros días que da, por ejemplo, Daniel en Daniel 10:14, incluye la palabra tiempo del fin. En el 12:4 abarca el periodo inmediatamente anterior a la gran tribulación, entre la tribulación y la gran tribulación. Amado, amigo, si quieres entender más claramente el significado de todas estas palabras y expresiones, tienes que tener en cuenta algo. Tienes que analizar el contexto en el que fueron todas y cada una de ellas escritas. A veces se refiere al tiempo del fin como el tiempo personal, como el tiempo de algo que estaba ocurriendo ahí. Pero cuando se refieren proféticamente a el tiempo del fin de esta era, te vas a encontrar que las señales que hemos leído, muchas, yo sé que hemos leído muchas, y los otros programas, tienen que estarse sucediendo una a una, tienen que estar sucediendo muchas al mismo tiempo. Esta era se va a acabar. Vemos varias señales. Todavía no es el fin, pero sí vemos que se están acumulando, vemos que se está preparando el panorama para terminar, como dice la propia Biblia, con esta era del presente siglo malo. No son los últimos muertos, no son las últimas pandemias, no van a ser las últimas guerras ni catástrofes. Pero cuando veas que todas empiezan a suceder una tras de otra o varias al mismo tiempo, y todo esto que hemos leído se empieza a cumplir delante de tus ojos, lamentablemente hoy te tengo que decir que ya no permaneces ignorante. Fuiste avisado. Levanta tus ojos. ¿Por qué no mejor dejar que aquel que tiene la determinación de los tiempos, de las circunstancias, de los propósitos, pueda ayudarte? ¿O vas a ser alguno de los que Pablo mencionó en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo? ¿Vas a ser de los burladores, de los egoístas, de los orgullosos? Si alguno de todos esos adjetivos te quedó como saco a la medida, hoy te propongo, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer las cosas distintas? Dios está aquí. Todavía es tiempo. Todavía hay un espacio para poder hacerlo. El hombre más maravilloso que ha pisado esta tierra murió con los brazos abiertos y vive y reina para siempre. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Sigue con los brazos abiertos. Si quieres, si has meditado, si sientes que necesitas entregarle la dirección de tu vida, te propongo que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, sé que moriste, Señor, para que yo no tenga que padecer todo eso que acabo de escuchar y lo que he escuchado en los otros programas, para estar libre, Señor, pero no solo del sufrimiento y del dolor, porque ese es como un hermano gemelo a la vida de cada ser humano, sino más bien para tener esperanza, Señor. Yo creo en la vida eterna, yo creo en tu sacrificio, creo que puedes hacer las cosas. Yo no quiero formar parte, Señor, de esa generación que tenga que ser reprendida de tal forma, Señor, para que reaccione. Más bien hoy te digo: ven. Hoy te digo: te acepto como Salvador. Ayúdame, encausa mis pasos, dirige mi vida, acoge a mi familia, ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a salir de esta pandemia sanos. Ayúdanos a que cuando termine nos levantemos fuertes, nos levantemos
valientes, nos levantemos decididos, Señor, porque pasará esta pandemia, pero si no sacamos un fruto adecuado, si no sacamos, Señor, de esta enseñanza algo que pueda, Señor, ayudar a nuestro engrandecimiento y crecimiento, de nada habrá valido. Señor, te entrego mi vida, por favor, tómala, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y aquí en la mesa decimos: Amén. Dios te bendiga, de verdad. Si hiciste esta oración, permítenos saberlo, permítenos poder mandarte material para que comiences este nuevo caminar. Dios te ama, Dios quiere para ti el bien. Él tiene, como dice Jeremías, pensamientos de bien y no de mal. Él te quiere ayudar. Él quiere que puedas sonreír aún en medio de la tragedia. Él quiere que puedas tener gozo aún en medio de la tormenta. Él quiere que puedas tener esperanza en la vida después de la vida. Él quiere que tú vengas. Esto fue Gracias a Dios es viernes. Mi nombre es Israel Chapa y conmigo estuvieron Idalia Castro. Ella es Chapacato. Axana Daí. Lara Castro. Jania Castro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado, te extienda su amor y que por sobre todas las cosas en este tiempo de pandemia te conceda la paz. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Lo que tengo, que solo rindo a tus pies.